Bienvenidos un sábado más a la Escuela Diocesana de Oración, en este caso la número 132, donde nosotros vamos a aprender a orar orando con los grandes maestros de oración peregrinos de esperanza que se encuentran en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a empezar 3 catequesis sucesivas sobre Moisés. Nos vamos a centrar en la intercesión de Moisés por su pueblo. En una oración de intercesión siempre por su pueblo para salvarlo de los peligros, los enemigos, la cólera de Dios tras el pecado y las rebeldías del pueblo. Uno de los textos que podemos escuchar, que podemos leer de intercesión, es del Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. También del Éxodo capítulo 32, versículos del 11 al 14 y del 31 al 32. También en el libro de los Números, capítulo 14, versículos del 11 al 20. Y del libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 5. Pero nos vamos a centrar en ese capítulo, en ese primer capítulo, la primera oración de intercesión de Moisés, que dice así: Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano. Hizo Josué lo que decía Moisés y atacó a Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía a Israel. Mientras las tenía bajadas, vencía a Amalec. Y como le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron unas piedras y se las pusieron debajo, para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, y a filo de espada. Pues escuchemos ahora la presentación que nos hace don Valentín de este personaje bíblico. En la presencia del Señor vamos a reflexionar sobre Moisés, que para la tradición judía y cristiana es la figura más importante de todo el Antiguo Testamento, sobre todo porque él es el que compila toda la Torá, todo el Pentateuco, y además porque es el gran legislador. En el Sinaí Dios sella una alianza con su pueblo, y una alianza que el resto de la Sagrada Escritura y los profetas dirán que es una alianza nupcial. Por eso la intercesión de Moisés ante Dios es una intercesión que confía en Dios como esposo, que viene a salvar a su pueblo, porque el pueblo de Israel es propiedad personal de Dios. Vosotros seréis mi propiedad personal de todas las naciones, dice Dios en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y como propiedad personal Dios defiende lo que es suyo. Por otro lado, hay algo muy importante, y es que se califica a Israel en su conjunto como de hijo de Dios. Por tanto, la intercesión forma parte de las relaciones de Israel con Dios como un padre y un hijo. Es una relación paterno-filial. Igual que entre los deberes del padre está el dar alimento, también el deber de Dios es el de proteger al pueblo. De ahí que lo defiende contra sus enemigos, como es el caso de los amalecitas, o contra los reinos de Edom y de Moab, que también buscan atacarles. La intercesión de Moisés no es un convencer a Dios de que el pueblo necesita la ayuda, no. En la oración no buscamos convencer a Dios. Dios es padre y Dios es esposo y quiere auxiliar al pueblo, sino que es establecer una comunión, porque todas las desgracias vienen al pueblo cuando rompe la relación de comunión con él. Por eso siempre en la ruptura de esta relación de comunión es cuando Moisés se coloca como intercesor, antes de una batalla para que Dios sea propicio, pero también después de un gran pecado. De hecho, las intercesiones más conmovedoras están tras el pecado de la adoración del becerro de oro en el libro del Éxodo, o también tras el pecado de Kadesh Barnea, que es el peor,
cuando el pueblo de Israel tiene que avanzar hacia la tierra prometida, hacia la conquista de la ciudad de Hebrón, que había sido la cuna de los patriarcas, y el pueblo no quiere, decide seguir caminando por el desierto. Es muy curioso que la intercesión se produce cuando el pueblo quiere apedrear a Moisés. O sea, igual que nuestros mártires murieron perdonándose a sus enemigos, Moisés intercede por un pueblo que le quiere apedrear, e incluso intercede por aquellos que desafían su propia autoridad. Moisés es un hombre con un corazón sanado, que no le importa que le desafíen, sino que es capaz de rezar por sus propios enemigos cuando los enemigos le surgen dentro de la propia familia, como cuando reza e intercede por Miriam y Aarón, que han desafiado su autoridad, sus propios hermanos. Hasta tal punto Moisés no se deja llevar por la ira, sino que hace la mayor obra de caridad, que es poder rezar e interceder por una persona. Finalmente, también en el libro de los Números, en la rebelión de Baal Peor, que es con mucho, junto a la del becerro de oro, el peor pecado, Moisés reza por el pueblo. El tenor de sus palabras es tremendo. Le dice a Dios: bórrame a mí del libro de la vida, con tal de que mi pueblo se pueda salvar. Así de grande es. No coloca los méritos del pueblo delante de Dios, porque el pueblo es infiel. Lo que hace es colocar los méritos de los santos, como nosotros hacemos en la liturgia cristiana, y dice por Abraham, por Isaac, por Jacob, enumera los patriarcas, es decir, toda esa teología del mérito que es tan nuestra, tan católica, ya aparece en el Antiguo Testamento, y a la vez apela a la misericordia de Dios. Cuando acudimos a ese atributo tan grande y tan bonito de Dios, Dios misericordioso, Dios no es capaz de retener sus dones ni de retener sus beneficios, sino que los derrama sobre cada uno de nosotros. Ahora bien, siempre hay un elemento común en todas las intercesiones de Moisés, y es la confesión de la culpa. Dios no retiene su misericordia, pero si antes nosotros confesamos nuestra indignidad. Decía San Bernardo que si tenemos labios era para proclamar a Cristo, para alabarle a Él, o también para confesar nuestra culpa. Para estas tres cosas, pues esos son los labios de Moisés, el que vive entre Dios y su pueblo, como intermediario entre dos mundos para traer todas sus gracias. ¿Cómo oraba Moisés en una escuela diocesana de oración, en este ser peregrinos de esperanza y en este tiempo en que cada uno de nosotros, mirando a Jesucristo, mirando a Cristo vivo en la Eucaristía, queremos aprender a orar orando? Y estamos con los grandes maestros de la Biblia, los grandes maestros de oración. Nos encontramos con una figura colosal, como nos ha dicho Valentín en esta explicación que ha hecho, probablemente la figura más importante de todo el Antiguo Testamento, la figura que va a preparar, por supuesto, como todo el Antiguo Testamento, la venida de Cristo, la redención de Cristo, esa figura total en el cual pues, aparecen las grandes claves orantes. Nuestro criterio, nuestra escuela diocesana de oración es aprender a orar orando. Y de hecho hay algunos libros, sobre todo de Moisés, que es clásico en la patrística de San Gregorio, Vida de Moisés, que es una auténtica maravilla. Habría como que presentar cómo es la oración de Moisés. Y en este momento vamos a presentar a Moisés como intercesor. Después hablaremos de Moisés como el que adora en el desierto, el que adora a Dios. Y tercero, será el hombre que busca en lo más profundo de su corazón, con esa entrañable misericordia de nuestro Dios, busca en ese encuentro con el Señor, busca descubrir cuáles son los profundos rasgos de la oración, del hombre creyente, del hombre que busca a Dios, del hombre que puede decir, o la mujer, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Hoy vamos en estos momentos a ver a un Moisés que intercede, que levanta las manos. Hemos visto el texto que hemos leído como lección divina. Es un Moisés que cuando levanta las manos vence realmente el amor de Dios, vence su pueblo sobre los enemigos, porque intercede el justo delante de Dios, o intercede el hombre de oración, el místico, intercede con los brazos abiertos. Cuando bajaba esa oración, era vencido, ¿no?, su pueblo, era vencido él, era vencido toda su vida, ¿no?
Por eso hay que mantener en esa intercesión los brazos abiertos a la misericordia. Es un salmo que rezamos, por cierto, todos los primeros domingos, ¿no? Un salmo que ha rezado siempre la Iglesia y que nos encanta. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Esta sería como la primera forma de intercesión que tiene Moisés. Levantaré mis manos hacia ti, te alabaré en medio de la asamblea, en medio de mi corazón, buscaré siempre tu voluntad, intercederé por mi pueblo para que encuentre la vida. Es un Moisés que no depara en ser el intercesor, que pide, que reza, que sabe que tiene que tener esa intercesión, porque si no realmente, verdaderamente ese pedir por su pueblo, ese orar por su pueblo, ¿no? Podemos decir también que aquí ya empieza a inaugurar como pastor. De hecho, él llega al desierto, va a ser pastor también, cuando conoce con el suegro Jetro. O sea, él va a tener esa experiencia también de pastoreo. Por tanto, es el pastor que ora por su pueblo. Es el que va a acompañar a su pueblo, pero sabe que tiene que acompañarle sobre todo con su oración. Esto es lo que ha quedado incluso en el común de pastores cuando rezamos en la liturgia de las horas, ¿no? Ese es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo. Pues la primera clave que yo hablaría de la oración de Moisés, en este Moisés que llega al desierto siempre es lugar de la purificación, llega también, pero viene de una experiencia de esclavitud, ha estado esclavo, ha sido esclavo en Egipto, viene de esa esclavitud que Dios le ha liberado. Y en el desierto y en su intercesión, en su lucha, sabe que necesita de la oración. Necesita de la oración para cumplir su misión. Como pastor, como intercesor, como el hombre de fe que pide, que totalmente da la vida por su pueblo, que ha sido purificado en el desierto, pero que sabe que tiene que interceder y pedir por su pueblo, como pastor, como el que guía a su pueblo por el desierto, pero que viene de una experiencia de esclavitud, de una experiencia en que necesita ser liberado por el amor de Dios. Yo creo que esto sería como lo primero para nuestra oración cristiana, los que tenemos esta experiencia de oración, los que aquí en la adoración perpetua contemplamos a Cristo, que es nuestro intercesor ante el Padre, ¿no? El mediador de la nueva alianza. Pues cuando tenemos nosotros y nos unimos a Él, la figura de Moisés es una figura luminosa. Primero es el intercesor, que con los brazos abiertos, con los brazos hacia el cielo, con los brazos sostenidos también, porque le ayudan a mantener esa oración, ora por su pueblo, ora para que venza su pueblo en las batallas tremendas que tiene, ora para que verdaderamente lo que verdaderamente se dé sea ese triunfo del amor de Dios contra nuestros enemigos. Lo cual de esto podemos sacar para cada uno de nosotros, para nuestra experiencia de oración, muchísimas realidades. También venimos nosotros de la esclavitud, también necesitamos la purificación del desierto, también necesitamos orar por nuestro pueblo, por nuestra gente. Realmente cuando uno se ha metido muy de lleno en Dios, sabe que la intercesión es la llamada que tiene todo corazón humano que ama profundamente a Jesucristo y a su prójimo, ¿no? Yo recuerdo haber leído el libro, por cierto, precioso, de Jean Lafrance, este famoso belga, que era un sacerdote diocesano, pero que descubrió en su vida, dice él, la oración, la intercesión. Él escribió un último libro póstumo, prácticamente, cuando muere, antes de, por supuesto, y en ese libro trata de recoger su vocación profunda de intercesor, de pedir, de rezar por su pueblo, ¿no? Él había descubierto la oración, pero se sintió llamado a orar por el pueblo, a interceder, a poner las manos llenas. Y este gran autor, Jean Lafrance, que conocí muchos de sus libros, Ora a tu Padre, La oración del corazón, Cuando oréis decid Padre, tantos libros bellísimos que han sido realmente bestsellers, sobre todo en Francia y en Bélgica, ¿no? De estos libros sobre la oración cristiana. Él, al final de su vida, escribe este libro, Día y Noche.
¿Y por qué escribe este libro de día y noche que puede ser iluminar la oración de Moisés? ¿Por qué escribe este libro día y noche? Porque se ha enamorado de una frase de Jesús. ¿Cómo no va a escuchar Dios a aquellos que oran de día y de noche? Y eso a él, a Jean Lafrance, en esta línea de Moisés, siente como una llamada a orar de día y de noche por su pueblo, por la gente, interceder por los que sufren. De tal manera que dicen que a las 2 de la mañana, allá en París, se ponía a rezar y se pasaba, después de unas horas de descanso y de sueño, estaba siendo sacerdote diocesano, muy atraído por toda la espiritualidad ignaciana y también por la carmelitana. Él permaneció como sacerdote diocesano y es curioso porque descubrió esa intercesión de día y de noche. ¿Cómo no va a escuchar el Señor a aquellos que oran de día y de noche? Es esa imagen que hemos visto primera de Moisés orando, cansado, agotado, pero que sabe que cuando reza por su pueblo vence, sale de sus dificultades, es capaz de salir y dar respuesta a todas las guerras y a todos los conflictos que vive. Pero cuando baja el nivel de su oración, también baja el nivel de su intercesión, baja también la santidad y sobre todo el vencimiento de su pueblo. Aquí podríamos decir que hay una frase que cita Juan Pablo II, citando a una francesa famosa, Isabelle Lesser, que la cita el Papa en Reconciliación y Penitencia, el Papa Juan Pablo II, también hablando de la intercesión y que podemos traer a colación a Moisés. Dice Isabelle Lesser que cuando un hombre o una mujer ama e intercede amando, sube la iglesia. Y cuando una persona deja de amar y vive en el pecado, abaja la iglesia. Esto es un poco la expresión de la oración de intercesión bellísima de Moisés. Segundo, es una intercesión audaz, como ha explicado Valentín. Audaz, en el fondo, es un texto que hay parecido en algo que va a decir San Pablo en un momento de su vida y que ha sido para los exégetas y los que estudian la Biblia un auténtico calvario. Más o menos viene a decir Moisés lo que dice Pablo, o perdonas a mi pueblo, o estás con mi pueblo, o cuidas a mi pueblo, o me borras del libro de la vida. O quiero ser anatema por mi pueblo, va a decir Pablo, todavía casi más duro, todavía como mucho más radical. Esta segunda clave es muy importante en la oración de Moisés. Se siente tan identificado verdaderamente con su pueblo, con la gente, interceder por ellos. Les quiere tanto que es capaz de dar la vida. Me hizo mucho bien cuando leí la vida de Antonio, la vida de San Antonio Abad, la vida de Antonio, escrito por San Atanasio. Me hizo mucho bien, porque hay una anécdota enternecedora de esta actitud de intercesión audaz que tiene verdaderamente Moisés. En este libro de la vida de Antonio, dicen que un libro de santos escrito por otro santo es miel sobre hojuelas, y la vida de Antonio, escrito por Antonio, por Atanasio, es una maravilla. Y dice que había un zapatero en Alejandría que le dijo un día el arcángel Gabriel a Antonio, que estaba orando en el desierto, que era más santo que él. Es mucho más santo que... ¿Cómo? Mucho más santo. Y Antonio Abad se puso un poco nervioso, un poco celoso, y dice, pues voy a conocer a Alejandría al zapatero, que dice que es más santo y que intercede más por la gente que yo. Y dice que cuando llegó allí encontró a aquel zapatero en aquella calle, tenía fama de santidad, y dice, bueno, ¿cómo este hombre puede decir que es más santo que yo? Pero si es un hombre vulgar, es un zapatero, está metido en la calle, en el mundo. Y empecé a preguntarle, ¿cómo organizas el día? Dice, pues mira, del día hago 3 partes, 8 horas más o menos. 8 horas dedico a la oración, 8 horas dedico al trabajo y 8 horas al descanso y a mi sustento. Y pensó Antonio Abad, yo mucho más santo que él, ni como, ni bebo, ni casi duermo, más penitente. ¿Cómo puede ser este zapatero de Alejandría más santo que yo y más intercesor delante de Dios? Yo que me he retirado al desierto, a la contemplación y a la penitencia. Lo segundo que le preguntas es la pobreza. ¿Qué haces con el dinero que ganas? Dice, también hago 3 partes.
Una la doy a los pobres, otra la doy a la iglesia y otra la doy para mi sustento. Y pensó para él, yo mucho más santo que él, porque yo le he dado a todos los pobres. Pero dice que cuando estaba hablando aquel zapatero de Alejandría, entraba gente ruda, difícil, complicada, de esas personas que cuando las vemos todos venir decimos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Esas personas que parecen de lejos que son pesadas, pero luego te das cuenta de que son, no solamente parecen, no son verdaderamente. Y le dice Antonio Abad, que se había puesto nervioso por cómo atendía a aquellas personas, pero ¿cómo puedes aguantar a estos? ¿No estás harto de todos estos, de todas estas personas cortas que vienen a verte? Y dice que aquel zapatero de Alejandría se le cayeron dos lágrimas de los ojos y dijo, por ellos, los quiero tanto que por ellos y cada uno estoy dispuesto a bajar al infierno. Intercedía tanto por los que amaba y los llevaba tanto en el corazón que era capaz por ellos de dar la vida por cada uno de los que Dios había puesto en su camino. Intercesión audaz de Moisés. Si no cuidas de este pueblo, bórrame del libro de la vida. Como no los cuides a ellos, no me cuides a mí tampoco. Es un chantaje casi que hace a Dios en su intercesión. Pero es en esta línea de este zapatero de Alejandría, de identificarse con el pueblo, como decía Valentín, pidiendo públicamente perdón, porque también es pecador. Moisés no se presenta delante de Dios como justo. No es el fariseo que va a orar, va a orar y va a contarle a Dios lo bueno que es. Y por lo tanto, para contarle a Dios lo bueno que es, tengo que contarle a Dios lo malo que son los demás. No es esta la oración de Moisés. No va a contarle a Dios lo bueno que es él y lo malo que son los demás, sino que va es a contarle a Dios algo precioso, ¿no? Va a interceder por su pueblo, va a ser audaz, va a vivir una oración dramática, pero una oración dramática y audaz porque quiere entrañablemente a los que Dios ha puesto en su camino, a ese pueblo que va a caminar, que va a murmurar, pero murmurar muy seriamente contra él. Menudo este Moisés que nos ha sacado aquí, nos ha traído al desierto para que nos muramos de hambre y recordamos lo bien que estábamos con los ajos y cebollas y los tomates que comíamos allá. No tenemos ni hambre, no tenemos ni carne, un hambre grande. Nos han dado aquí un pan que baja, que es el maná, que esto es un cuerpo sin nada, es un alimento sin cuerpo y sin vida y sin nada. Murmura muy duramente contra Moisés, nos ha traído al desierto. Y eso que era su guía y su pastor. ¿Cómo puedes tú orar a veces e interceder por los que saben que te están criticando, murmurando, poniendo verde, diciendo de ti barbaridades? Cuando el pobre hombre se había jugado la vida, ¿no? Venía de la esclavitud. A él, si no hubiese sido por defender a su pueblo, a lo mejor le hubiese esperado humanamente un porvenir por lo menos mucho más tranquilo que el que el Señor le metió en estos líos, ¿no? Por tanto, la tercera es una intercesión audaz, valiente, identificada con su pueblo, con los que sufren. Es una oración que brota de un corazón que ama a su pueblo, que los ha engendrado en dolores de parto, que si fuese por él los mandaría a todos a la porra en su oración. Si fuese por él diría, anda, que se estrellen, porque dándole como les está dando todo, y llega a decir, fijaros qué amor, es que como no les cuides, bórrame a mí del libro de la vida, que no quiero entrar yo solo, que quiero entrar con mi pueblo, que luego no va a entrar en la tierra prometida, lo va a ver desde el Monte Nebo, va a ver allí, pero no entra en la tierra prometida. Bueno, va a entrar en la tierra prometida, y eso ya los exegetas, sobre todo pues cuando realmente en ese pasaje tan bonito de la transfiguración aparece en el monte, pero ya transfigurado Jesús, y aparece unido a Elías y entra Moisés, está Moisés allí en el monte Tabor, pero ya ha muerto. Él no entra físicamente en la tierra prometida. Entraría, podríamos decir, por Jesús, por Cristo muerto y resucitado, ¿no? Es una oración que podíamos llamar una oración de intercesión
audaz. Así tiene que ser nuestra oración cristiana, como los niños, que lo piden todo. A mí cuando a veces me dice alguien, usted es que pide mucho al Señor, usted pide por todo, usted pide. Digo, claro, porque solamente piden los pobres, los ricos nunca piden. ¿Tú has visto algún rico que pida? Los ricos no piden nunca. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Solo pedimos los pobres. Y por eso hasta puede pedir un joven por la chica que está enamorada, porque no le hace ni caso. Y puede pedir uno por los pobres y los que sufren. Y puede pedir uno, como estamos viendo el drama actualmente ahora de la Dana, de las muertes. No me va a interesar a mí todo lo humano. Todo lo humano es digno de ser vivido y me preocupa. Porque todo le preocupa a Jesús, al corazón de Jesús. ¿Cómo no me va a preocupar todo eso? Por lo tanto, lo pido todo, hasta que sea lo más sencillo. Y ese chico que pide, cuando uno piensa en tantos y tantas personas, ¿por qué no voy a pedir? Porque soy pobre. Los ricos no piden, ¿qué van a pedir los ricos? Ellos tienen todo. Solo pedimos o piden los pobres. Por eso la Iglesia pide tanto. Porque la Iglesia nunca pide para ella, pide siempre por los demás. Segundo, oración de intercesión audaz. Y termino. La última es una oración confiada. Moisés no va a dar ningún paso porque, como decía preciosamente en la presentación que han hecho, Moisés tiene con Dios una relación como Abraham preciosa, esponsal, de alianza. Sabe de quién se ha fiado. Y eso que no conoce plenamente toda la revelación, como nos va a revelar Jesucristo. Pero es verdad que Moisés ya mantiene con casi es cómplice el Señor. Tiene una relación bellísima con Dios. Y en esa oración ya se van dando todos los matices que luego se va a llevar en plenitud con Jesucristo, con su corazón, que es una oración de confianza, es una intercesión confiada. Fijaros, las 3 oraciones que aparecen en el Evangelio de Jesús pidiendo algo concreto, es una oración de acción de gracias, de confianza total. Y lo 8 lo va a decir Jesús, ¿no? Cuando la multiplicación de los panes. Sí, Padre, sé que tú siempre me escuchas. Sí, Padre, sé que tú siempre me escuchas. Una oración de confianza. Y cuando ora en la última cena, la acción de gracias. Sí, Padre, sé que siempre me escuchas. Lo digo por estos. Y cuando ora, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Sí, Padre, sé que siempre me escuchas. Por tanto, no puede haber una oración de intercesión a la luz de Moisés si no es confiada. Sé de quién me he fiado, decía preciosamente San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. El Catecismo de la Iglesia Católica dice algo bellísimo sobre la oración. Yo lo comento muchas veces. Sabéis que dedicamos 2 años en nuestra Escuela Diocesana de Oración, que están en YouTube, salen 2 años de catequesis sobre la oración cristiana según el Catecismo de la Iglesia Católica, la 4ª parte. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice algo bellísimo sobre la oración. Dice como 4 cosas, ¿no? Que Dios escucha nuestras palabras. Oramos con palabras, el Padre Nuestro, los Salmos, Ave María, palabras. Dios escucha también nuestros gestos. Moisés orando, con el israelita piadoso, toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, ¿no? El Señor escucha preciosamente, dice, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras posturas, a veces en la oración. Nuestras posturas, de pie, de rodilla, en silencio. San Ignacio habla también a veces de estar tumbado. Dicen que a Juan Pablo II le gustaba mucho orar postrado, ¿no? Por lo tanto, hay muchas formas de orar. El amigo normalmente habla sentado. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, ¿no? Normalmente de rodillas es más la intercesión de súplica o de adoración. De pie, pues es la oración normalmente que más potencia al judío. El judío ora de pie. Y por eso se mueve, decía Jesús, como junco, ¿no? Pero dice también preciosamente el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios escucha
cuando oramos nuestras palabras, escucha nuestros gestos, escucha cuando oramos con nuestras posturas y escucha nuestros silencios. Nuestros silencios. Había un niño que le decía: ¿tú qué le pides a Dios, a su padre? Dice: pero mira, yo, papá, tengo como una sopa de letras. Le digo a Dios: toma la sopa de letras, te la mando a ti, y tú intercede o que tú me hagas descubrir por qué tengo que rezar, porque es lo más importante. Que tú pongas en mis labios y en mi corazón lo que necesita ahora la humanidad, lo que necesita nuestro mundo, lo que necesita en estos momentos esta sociedad que se muere de tristeza, ¿no? Pues esto tenemos que tenerlo claro, porque también esto forma parte de la intercesión, estas 4 claves que nos dice el catecismo. Oramos e intercedemos con la palabra, con los gestos, como hace Moisés, con los gestos, intercedemos también con las posturas. A veces nuestra oración es permanecer en silencio, sentado delante de una presencia, de rodillas delante del Señor. Y también nuestros silencios, cuando no sabemos nada que decir. ¿Vosotros creéis que Dios no interpreta nuestros silencios? Sabe lo que necesitamos, nos conoce nuestras entradas y salidas, como dice la Escritura, nos conoce de todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Por eso estos 4 aspectos que dice el Catecismo de la Iglesia Católica se le pueden también hacer descubrir en la oración bellísima de Moisés. Moisés es primera clave, tendremos todavía 2 programas más sobre Moisés, pero en esta primera clave Moisés es el intercesor ante Yahvé, ante Dios. Intercede por su pueblo, que lo va a decir muchas veces. Lo explicaba preciosamente también Valentín como escriturista y como especialista en Biblia, ¿no? Es un pueblo que le apedrea, es un pueblo que murmura contra él, es un pueblo que en muchos momentos parece que no le quiere. Sin embargo, eso a él no le impide para nada. Incluso como mediador, como una mediación buena, como pastor, en cierta manera se pone a favor de su pueblo contra Dios. Como no les quieras, como no les cuides, como no les des eso que necesitan, bórrame a mí del libro de la vida. En el fondo es el pastor bueno que ora mucho por su pueblo. Dicen que el cura de Ars, cuando llega a Ars, se ponía de rodillas delante del sagrario, colocaba su cabeza sobre el sagrario y decía: Señor, convierta a mi pueblo. Señor, convierta a mi pueblo. Señor, te pido por mi pueblo, por aquellos que no te conocen, por los que no frecuentan los sacramentos. Señor, te pido por mi pueblo, ¿no? Te pido por mi pueblo. Y él decía algo que tendríamos que aprender todos, sacerdotes, catequistas, vida consagrada, en nuestra oración. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que había que hablarle a Dios de los hombres que a los hombres de Dios. Hay que hablarle mucho a Dios de los hombres. Hay que tener en ese coloquio con la Trinidad, presentarle nuestros niños de catequesis, nuestros grupos, nuestras parroquias, nuestro pueblo, nuestra gente. Y luego ya hablaremos a los hombres de Dios, pero antes hay que decirle: Señor, convierta a mi pueblo. Señor, esta persona enferma. Señor, lo que me ha dejado esta tragedia que estamos ahora viviendo, que hemos vivido y que estamos viviendo cada año, de catástrofes naturales, de muertes, que nos conmueve profundamente el corazón. O estas guerras, que es que ya no hay ni por dónde explicarse, 20.000 niños que han muerto, se dice, en Oriente Medio, 20.000 niños. Eso es imposible, que eso se pueda permitir el lujo una humanidad que dice que quiere vivir unos valores mínimos, humanos y cristianos. ¿Se puede eso vivir? ¿Se puede permitir eso? Pues en el fondo, la intercesión de Moisés es porque se ha identificado en el desierto por su pecado, por su miseria, en la intercesión con su pueblo. Y se ha identificado de tal manera que su oración es esto, es una intercesión que le lleva a levantar las manos. Es una intercesión audaz y es una intercesión confiada. Confiada no por él, porque eres un hombre pecador,
Citaba Valentín en nuestra oración a San Bernardo. Nuestros labios es para alabar a Dios, pero para también confesar nuestros pecados. Pues yo confieso mi culpa, dirá otro de los grandes místicos del Antiguo Testamento que veremos en su momento, el rey David, que dicen que algunos de los salmos los compuso él. Pero sea o no sea esto, el texto del Salmo 50 es bellísimo, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, que rezamos en todos los viernes del año, cuando rezamos las laudes. Miremos a Jesucristo. Miremos a Jesucristo con estos grandes maestros bíblicos que nos enseñan a orar. En estos momentos, con la intercesión de Moisés. A mí cuando hay gente que me dice, es que yo no sé rezar, me aburro en la oración, pues puede ser, porque la soledad a veces puede ser aburrida y a veces hasta que no empieza esa soledad a ser sonora y Dios empieza a hacer cántico en nuestro corazón, a veces pasamos por purificaciones, noches oscuras y no sentimos, es verdad, al Señor, al amor de los amores. Pero mirad, una oración de intercesión que ayuda mucho en tu oración personal delante de Dios es presentarle nombres, presentarles personas, presentarle gentes, presentarle situaciones como hace Moisés de su pueblo, presentar los dramas que tiene la humanidad, la guerra, los conflictos, los problemas, las familias, el aborto, la eutanasia, tantos y tantos sufrimientos que tiene la humanidad, ¿no? El desprecio a la vida, el desprecio a los pobres, a la dignidad humana, ¿no? El desprecio a la mujer, por ejemplo, en tantos momentos, ¿no? Nunca olvidaré lo que me dijeron cuando estuve hace poco en Tánger, que estuve en un voluntariado trabajando con las personas necesitadas, con los niños de la calle, y me decía una de las animadoras y de las voluntarias allí, que era una mujer que había vivido mucho en Italia, y me decía ella, ¿sabe usted lo que hay en nuestra sociedad hoy? Reflejo, aquí en Tánger los hombres, entre comillas, lo son todo, las mujeres no son nada y los niños menos que nada. Menos que nada. Esa es una situación a veces que se vive en nuestros momentos y en estas realidades, ¿no? A veces tenemos ese desprecio de todo lo humano, ¿no? Desprecio de tantas realidades. Por eso a mí me impresiona muchísimo, muchísimo. Y termino cuando Moisés dice, si no cuidas a mi pueblo, si no cuidas a esta gente, bórrame del libro de la vida. En el fondo es decirle, quiero profundamente a este pueblo, aunque a veces me apadrea, aunque a veces murmura de mí, aunque a veces parece que no me quiere, pero es este pueblo que tú has puesto para que yo sea verdaderamente el intercesor y para que sea el que ora mucho por este pueblo al que llevo entrañablemente enraizado en mi corazón y que intercedo por él. Que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la aurora, te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo. Ten piedad, ten piedad. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, pegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que
los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les ha quitado la paz. Que trabajan en la prostitución y se ven obligados a vender su amor, por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan, los ladrones, por los que erran en soledad, por los que sufren la indiferencia de los demás. Por la ciudad, por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la multitud, por los niños que descansan en el seno de su madre, por las mujeres que van a dar a luz, para que reine tu paz en cada hogar, por los que quieren saciar tu sed de amar. Después de ver cómo Moisés nos enseña a rezar esta oración de intercesión, vamos a conocer el testimonio de un joven de la parroquia de San Julián, de 19 años. Es hijo de Felipe y Marta, y el hermano mayor de Julián. Es estudiante de ADE en Toledo, y una de sus aficiones más importantes es jugar al fútbol y, como todos los jóvenes, viajar. Vamos a conocer el testimonio de Felipe Moya Girabert.
Bueno, pues como bien ha dicho Alfredo, me llamo Felipe, vengo de la parroquia de San Julián y nada, contaros un poco, según lo que ha hecho también don Francisco, mi vida, lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo a día de hoy en mi vida. Pues bueno, yo vengo de una familia católica, cristiana, la verdad que súper orgulloso de los valores que me han ido inculcando y me siguen inculcando. Y bueno, mi vida de fe, mi vida de oración, pues comenzó como cualquier niño, ¿no? Pues a raíz de mi inicio en la familia que es la iglesia con el bautismo, empecé pues a ir a misa, ¿no? Con mis padres, luego pues catequesis y durante ese periodo del cual no tengo tampoco mucho recuerdo, ¿no? Porque pasa rápido y al final no me detengo tanto a ver lo que pasó, ¿no? Siempre me suelo acordar más de cosas que me han pasado malas, más que buenas, ¿no? Aunque siempre el Señor pues está grande con todos y en mi caso pues mucho. En esta etapa sí que pues recalcar personas que me han marcado, ¿no? Que me han enseñado a rezar, que me han enseñado a amar de verdad lo que es el amor, lo que es darse, la entrega diaria, como puedo decir mis padres, ¿no? Felipe y Marta, como ha dicho Alfredo, pues son un referente para mí, ¿no? En mi vida son pues lo que son padres, ¿no? Como son Jesús y María, que nos enseñan a caminar día a día en la vida, ¿no? Me enseñan a levantarme cuando me caigo y a estar en los sitios, ¿no? A saber comportarme, a ser educado y sobre todo a mirar a Jesús. Fue lo más importante que me enseñaron mi madre a través del rezo del rosario, ¿no? Algo que no tiene precio con tan poca edad con la que tenía, hacerlo aún sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Pues eso es una fe de niño, una fe de mirar a Jesús y aún sin saber qué sentido le estaba dando, pues hacerlo, ¿no? Recientemente a un chico, he estado en Guadalupe, pues le decía, oye, tú tienes que hacer las cosas bien, aunque no sepas por qué las estás haciendo. Pues a mí me pasaba lo mismo, no sabía que estaba haciendo cosas tan buenas sin pensarlo y sin sentir nada, ¿no? Pues no, iba creciendo y bueno, mis amistades iban acompañando, ¿no? Es campamentos de verano con Grupo Oasis o con familias, ¿no? Me iba a Fátima, todo una fe muy acompañada por mis amistades y mi familia, algo que el Señor me ha ido poniendo toda mi vida. Pues bueno, voy creciendo en esta oración con el Señor y bueno, es una oración pues simplemente de pedir, ¿no? De oye, pues como un niño pequeño le pide a su padre que quiere ir al cine o quiere ir a jugar al fútbol, ¿no? Que es para mí, como ha dicho Alfredo, es una bendición, ¿no? El deporte y en este caso el fútbol, ¿no? Pero bueno, lo que le pedí al Señor pues eran fundamentalmente tres cosas, ¿no? A mí pues desde pequeño siempre me gustaba una chica y bueno, le decía, oye Señor, mira, yo pues, no sé si tenía 7 años, le decía, Señor, yo quiero pues algún día casarme con esta chica. Yo no sabía ni lo que era casarse, o sea, yo veía a mis padres y digo, ojo, esta chica es súper guapa, digo, papá, pues ¿qué pasa? ¿Cómo hiciste con mamá? Tal, yo no me enteraba ni de lo que me decía, pero era mi ilusión, yo se lo pedía al Señor. Luego le pedía pues jugar al fútbol, ¿no? Yo veía a Messi, a Cristiano y yo quería ser como ellos. Pero bueno, al final todas las oraciones que yo le pedía de pequeño se resumían en una cosa, ¿no? Y era ir al cielo. Mi madre siempre me lo recordaba, ir al cielo y ser santo. Al final era lo que pues mi meta, ¿no? Y a lo que sigo aspirando a día de hoy y espero aspirar durante toda mi vida cuando el Señor ya me reclame, ¿no? Para Él. Y bueno, ya llegada a la adolescencia, considero que tuve pues etapas de caídas, ¿no? Como una montaña rusa, porque al final la edad es lo que va sugiriendo, porque bueno, voy descubriendo mi sexualidad, voy descubriendo mis amistades más a fondo, mi familia, y a mí, al final, el Señor me hizo vivir en una realidad que yo muchas veces me creaba, que era todo sentimiento, ¿no? Que no tenía una base tan sólida como por ejemplo a día de hoy pues considero que tengo. Pero bueno,
al final el Señor nunca dejó de amarme y de seguir muriendo por mí, aunque yo no lo valorara, aunque yo no lo sintiera o muchas veces le negara, ¿no? Por cosas que le decía, oye, Señor, te pido por tal cosa, pues me salía mal y le echaba la culpa a Él. Una fe de un Dios creado a mi medida, un Dios que cabía en los sitios donde yo le dejaba entrar y no me dejaba realmente hacer por Él. Pues fui creciendo en esta fe, en una fe que siempre, pues lo que os he dicho antes, se ha resumido en ser santo, pero claro, te dejas influir, dejas que tus amistades te lleven por caminos por los que al final eliges, pero no eliges, ¿no? Es una manera de hablar, pero es verdad. Al final te ves influenciado por la sociedad, por lo que el mundo te dice y considero que conforme miro atrás doy gracias por todo lo que el Señor me ha hecho pasar porque es una oración, como decía don Francisco, una intercesión que hacía mi abuela, ¿no? Que descanse en paz, que ya pues no está aquí, una intercesión por mí ahí en el cielo audaz, ¿no? Una intercesión muy grande porque me ha librado de grandes cosas, he tenido batallas muy grandes, pues que al final me ha tocado vivir y le doy gracias a Dios por ello. Pero bueno, conforme iba pasando esta etapa de mi vida, sentí que tenía todo bajo control el Señor, porque al final veía que me perdía pero que volvía, ¿no? Que lloraba pero que luego reía, que estaba siempre de la mano del Señor. Otra persona muy importante que al final todos tenemos o creo que deberíamos tener presente en nuestra vida es la Virgen. La Virgen, una madre a la que nunca he sabido valorar, nunca he sabido querer. Siempre he preguntado, oye, si adoro a Jesús, ¿por qué tengo que rezar a la Virgen, no? Pero bueno, a día de hoy, gracias a experiencias que he tenido recientemente, sé por qué tengo que estar con la Virgen, sé por qué tengo que pedirle a la Virgen y sé por qué tengo que quererla, porque nos la ha dado y es la manera más rápida de llegar a Él. De hecho, hay una canción que dice, sé tú mi alegría, sé tú mi esperanza, sé tú mi manera de llevar almas a Dios. Y es lo que resume a la Virgen, la que nos enseña a amar, la que nos enseña a estar, a cuidar de los demás y a cuidarnos en la oración con Él, a estar con Él, como ella se limitó a estar en la cruz. Y bueno, a día de hoy, pues para terminar, decir que mi fe ha evolucionado y sigue evolucionando y espero que lo haga, porque la evolución más grande es ser santo y es llegar al cielo, porque si uno se ve pequeño, en la medida en la que se tiene amor propio para rebajarse y ver a Dios en todo, pues creo que uno crece y por mucho que te dejes llevar por influencias de, oye, pues me han dicho esto, mira esto, qué bueno es, pero sigues teniendo el foco puesto en lo que de verdad importa, que es en la mirada de Jesús, en la Santa Misa, que es la oración más grande que podemos realizar, porque lo dicho, ¿no? Yo antes acudía a misa sin saber lo que era y hasta que comprendí que era una oración y empecé a rezarla, a acudir más a diario, ¿no? Pues comprendí que todo era más hecho para ser santos, estamos hechos para eso, tenemos una meta mayor y no hay que conformarse con lo que el mundo nos dice, con lo que a mí en la universidad me cuentan. Tengo que ver lo que pues, los sacerdotes me pueden decir, me pueden ayudar y ir a ellos, contarles qué nos pasa, ir al Señor y de verdad ser libres, sonreír, ser felices y que todo lo que nos pase, ponérselo en sus pies, porque no tenemos más que saber sufrir, aprender a sufrir, porque al final es como el Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo de fútbol que al final pues hay que saber sufrir y esto es la vida, ¿no? Y bueno, si es de la mano del Señor, pues mucho mejor. Y nada, pues para terminar, decir una frase que es de una canción que pues es de alabanza y nada, una frase que por lo menos yo intento escuchar esta canción, no a diario, pero sí para recordar que al final soy pequeño, ¿no? y necesito siempre de los demás y del Señor. Un testimonio que se basa en confianza, en amor y en dejarse hacer, aunque a veces por cabezonería o por falta de fe cueste, ¿no? Porque al final lo que más nos cuesta es hacernos pequeños, ser como niños y como esa fe de pequeño, solo mirarle a Él, que me enseñaron a hacerme pequeño, sentarme delante del sagrario y a rezar. Pues que se limite a eso y las horas santas que se pasen junto a Él, que sea todo para Él, ¿no? Terminar diciendo, tú el único Rey que tiene que reinar, tú el único Señor al que voy a alabar, hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios.
con el testimonio impresionante de este joven y con lo que significa Moisés en la oración para nosotros los cristianos como intercesor, gran intercesor por supuesto que es Cristo al Padre, ¿no? Pero nosotros hemos vivido con esta audacia, esta confianza y sobre todo con este deseo de ser y de orar mucho por todo el pueblo de Dios. Pues vamos hasta dentro de una semana, como siempre, que seguiremos día tras día poniendo en práctica que tenemos que aprender a orar orando.